Bienvenido a Historias de Amor Inolvidables, gracias por escuchar nuestro relato, no olvides dejar tu like y suscribirte, porque con eso nos ayudas mucho a crecer y seguir subiendo historias inolvidables. Después de conquistar con éxito a mi sombrío ex esposo, decidí abandonar el mundo de inmediato, incluso cuando él me rogó lastimosamente que me quedara. No dudé ni un segundo. Más tarde, en el mundo real, mi vida fue verdaderamente miserable. El sistema se acercó a mí, ofreciéndome 5 millones a cambio de regresar al libro para conquistarlo una vez más. Estaba a punto de aceptar cuando una avalancha de comentarios apareció de repente ante mi vista. Maldita sea, la exesposa que abandonó al protagonista masculino está de vuelta. Ja ja ja. Ella no piensa realmente que el protagonista masculino todavía la ama, ¿verdad? La segunda atacante no solo logró reducir con éxito el valor de oscurecimiento del protagonista masculino a menos 100, sino que también se quedó voluntariamente y le dio una familia completa. Ahora que la joven pareja está a punto de casarse, ¿puede la exesposa tener algo de decencia y dejar de molestarlos? Me tomó mucho tiempo procesar. La exesposa mencionada en los comentarios se refería a mí. El sistema seguía parloteando, tratando de venderme este trato. Solo necesitas hacer que Simon se enamore de ti una vez más y obtendrás 5 millones. Incluso si no lo logras, aún recibirás 50.000 como compensación. ¿Qué te parece? Un buen trato, ¿verdad? Es un buen trato en este momento. Realmente necesito este dinero. Pero luego recordé lo que decían los comentarios. Me detuve un momento en silencio, diciendo que necesitaba pensarlo. Así que el sistema decidió enviarme de vuelta al libro primero, para ser precisos, de vuelta al hogar que Simon y yo una vez compartimos. Un pequeño espacio de solo unas pocas docenas de metros cuadrados, viejo pero acogedor, sin cambios desde hace 3 años. Simon no tocó ninguna de mis cosas. Incluso la falda que accidentalmente manché antes de irme fue lavada y colgada ordenadamente en el armario en algún momento. Recuerdo que esa falda era de una popular marca de diseñador. Cuando Simon me la compró en secreto, incluso lo regañé por ello porque era demasiado cara. Él no discutió, solo bajó obedientemente las pestañas, esperando que me calmara. Luego me persuadió suavemente para que me la pusiera. Bajé la cabeza, mirando la tela sedosa en mi mano, tomando un respiro profundo. Si Simon realmente me ha olvidado, ¿por qué conservó esta casa? Volví a levantar la vista, examinando la pequeña habitación. Mi mirada se sintió atraída de repente por un papel blanco pegado a la ventana. En el papel blanco translúcido, solo había unos cuantos caracteres grandes garabateados apresuradamente. Casa en venta. Precio negociable. Venta urgente. Los trazos eran nítidos. Era la letra de Simon. Una vez más, densos grupos de pequeños caracteres aparecieron ante mis ojos. Ja ja ja. La hermana de la exesposa debe estar atónita. El protagonista masculino no está reacio a dejar ir su pasado en absoluto. Simplemente no ha tenido la oportunidad de vender esta casa todavía. La hermana de la exesposa todavía pensaba que el protagonista masculino la amaba como antes. Poco sabía ella, que después de conocer a la protagonista femenina, el protagonista masculino ni siquiera le dedicaría una mirada. El sistema solo la hizo intentar ganarse al protagonista masculino de nuevo para crear un poco más de problemas para el protagonista masculino y la protagonista femenina. La hermana de la exesposa solo se está exponiendo a la humillación. Apreté los labios, así que así es. El sistema se atrevió a ofrecer 5 millones porque estaba seguro de que nunca tendría éxito en la misión. Hacerme desempeñar el papel de villana que obstaculiza la relación de la pareja principal era su verdadera intención. Explotó mi trabajo por apenas 50.000. ¿50.000? Me reí burlonamente. Ser un payaso una vez por 50.000 no está tan mal. Es el tratamiento de una semana en la UCI. Llamé al sistema y acepté el trato con gusto. El sistema sonrió de alegría y me dio una gran suma de dinero para cubrir los gastos durante este periodo, aunque solo podía usarse dentro del libro. Ya que Simon está tan ansioso por vender esta casa, podría comprarla yo misma. Sostuve mi teléfono y marqué el número familiar de memoria.
Pasó medio minuto antes de que la llamada fuera contestada. Una voz clara de chica se escuchó a través del receptor. ¿Quién es? Me quedé inmóvil por un segundo. Bajé la vista para confirmar. De hecho, era el número de teléfono de Simon. Estaba de paso y vi el cartel de venta en la ventana. ¿Quiere comprar la casa?, exclamó emocionada la persona al otro lado de la línea. Eso es genial. Alguien finalmente quiere esta casa. Le pregunté con cautela, ¿es usted la dueña de la casa? Soy la novia del dueño de la casa. Puedes llamarme Susan. Así que ella era la segunda conquistadora. En ese momento de distracción, hubo una breve conmoción al otro lado de la línea, como dos personas susurrando. Pareció que había pasado mucho tiempo otra vez. Alguien volvió a contestar el teléfono. La voz fría de Simon se escuchó claramente a través del receptor. Hola. ¿Sería conveniente que nos reuniéramos para hablar? Esperé inquieta en la cafetería durante mucho tiempo hasta que un coche de lujo discreto se detuvo frente a la puerta. La puerta del coche se abrió y salió una pareja perfecta. Después de 3 años, la cara de Simon seguía siendo tan sobresaliente. La inocencia juvenil en sus ojos se había desvanecido, reemplazada por la compostura que viene con el poder y la riqueza. Se apoyó perezosamente contra la puerta del coche, sin captar lo que Susan dijo, y sonrió mientras le revolvía el pelo a la distancia. Esa mirada se desvió débilmente en mi dirección. Solo se detuvo por un momento antes de desaparecer, tranquila como un pozo antiguo. Susan se sentó frente a mí mientras yo todavía estaba absorta en mis pensamientos. Me sonrió disculpándose. Mi novio tenía algo que atender, así que solo pudo dejarme aquí. Estoy aquí para discutir en su nombre. Asentí sinceramente. Se nota que ustedes dos tienen una gran relación. La sonrisa de Susan se profundizó. Mi novio dirige una empresa de tecnología con un beneficio neto anual de más de 100 millones. No nos falta dinero para una casa. Principalmente, no queremos mantener esta propiedad por más tiempo. El tono conllevaba un ligero sentido de superioridad. Asentí y seguí el procedimiento para solicitar una visita. Susan hizo una pausa incómoda. No tengo las llaves del apartamento. Si quieres verlo, solo mi novio puede llevarte personalmente. Me quedé un poco sorprendida y perpleja. ¿No te dio las llaves antes de venir, lógicamente? Tanto la compra como la venta de una casa deberían implicar un proceso de visita. Simon no podría no saberlo. Susan suspiró con una sonrisa amarga. Le pedí las llaves, pero se negó y nunca me llevó allí. Bajó la voz. Para ser honesta, esta era la casa en la que vivía con su exesposa cuando empezó desde cero. Me molesta, por eso quiero venderla rápido. Dije, ya que ese es el caso, no veré el apartamento. Firmemos el contrato directamente. Susan estaba eufórica, temiendo que pudiera cambiar de opinión. Inmediatamente sacó el contrato de venta. Sin embargo, ella no tenía la escritura de propiedad. Así que la transferencia no podía ocurrir de inmediato. Todavía tenía que esperar a que llegara Simon. Sentada ociosa, aburrida, mirando a esta compañera estratega, al igual que yo, le pregunté con curiosidad, ¿cómo se conocieron ustedes dos? En realidad, quería saber cómo logró ganarse a Simon. El sistema me había dicho que después de que yo abandoné el mundo, Simon tuvo un breve segundo periodo de oscurecimiento. Se cortó las muñecas, intentó suicidarse y su valor de corrupción llegó a ser tan alto que representó una amenaza para la estabilidad de todo el mundo. Fue en este momento cuando Susan se acercó a él. No solo redujo su valor de corrupción, sino que también reemplazó completamente mi posición en su corazón. Simon no es un objetivo fácil de conquistar. Ella debió haber sufrido mucho. Susan, sin embargo, dijo con una sonrisa, en ese momento, acababa de ser abandonado por su exesposa y se sentía descorazonado. Yo seguí consolándolo y, en poco tiempo, estábamos en una relación. ¿Es realmente tan simple? Apenas podía creerlo. Una vez más, una burla abrumadora inundó mi visión. Ja ja ja. La exesposa está totalmente perdiendo la cabeza.
El protagonista masculino simplemente no puede resistirse a nuestra protagonista femenina. No olvides que la exesposa pasó una década entera tratando de ganarse al protagonista masculino, lanzándose sobre él innumerables veces antes de que él aceptara a regañadientes estar con ella. Solo unas pocas palabras de la protagonista femenina bastaron para que los años de esfuerzo de la exesposa se fueran por el desagüe. Ese es el poder del amor verdadero, ¿eh? Observé en silencio esas palabras burlonas. Tenían razón. Mi proceso de conquistar a Simon fue realmente muy difícil. Tan difícil que nunca quiero volver a hacerlo. Los padres de Simon no lo amaban. A una edad temprana, lo arrojaron a un hospital psiquiátrico, dejándolo a merced del abuso y el acoso de los cuidadores. Los pacientes confinados allí eran todos lunáticos y maníacos violentos. Todo el hospital psiquiátrico era como una prisión, fuertemente custodiado. Así que, incluso con la ayuda del sistema, cuando lo rescaté del hospital psiquiátrico, casi pierdo la mitad de mi vida. Llevé a Simon a una ciudad desconocida, lo hice estudiar y aprender a caminar por el camino correcto. También le organicé costosas consultas psicológicas cada semana. Hice todo esto solo para que él confiara completamente en mí. Pero Simon es simplemente demasiado inteligente. Vio sin esfuerzo la verdad de este mundo, incluida mi identidad y mi propósito. Después de los exámenes de ingreso a la universidad, Simon se convirtió en el mejor estudiante de la provincia. Lo celebré felizmente. Sin embargo, él tiró de mi brazo en silencio, con una expresión fría, con un toque de autoburla apenas perceptible. Estás haciendo todo esto por mí porque quieres ganarme. ¿Verdad? Después de la conmoción, suspiré, conteniendo las lágrimas mientras decía, me gustas. Ese es mi propósito. Simon soltó una ligera burla, claramente no convencido. Nerviosa, todavía apoyé mi cabeza en su pecho y murmuré suavemente, Simon, deja de darle vueltas. Estos últimos años han sido tan agotadores para mí. Será mejor que te apures y me des una buena vida. Realmente me gustas. Por favor, deja de cuestionarme así. Me está poniendo muy triste. Después de graduarse de la universidad, Simon fundó su propio negocio. Nos mudamos a ese pequeño, viejo y deteriorado apartamento de solo unas pocas docenas de metros cuadrados. No había calefacción en invierno. Tenía mala circulación, y mis pies siempre estaban congelados, rígidos y doloridos. Simon me masajeaba los pies todas las noches sin decir una palabra. Sus ojos enrojecidos por el dolor. Para entonces, ya estábamos casados. Su objetivo de vida cambió de fundar una empresa de tecnología para destruir el mundo a la mundana búsqueda de ganar dinero para comprar una casa para su esposa. Nos afanábamos durante el día y nos acurrucábamos en esa diminuta cama por la noche para conseguir inversiones. Me encontraba en una posición difícil debido al presidente de los inversores. No me atrevía a volver y decírselo, así que caminé por la calle llorando sola, incluso cuando me enfrentaba a las represalias deliberadas de los competidores. Me mantuve firme frente a Simon, lo protegí, pero terminé en el quirófano yo misma. No sé cuántas veces me han pasado cosas así. Solo entonces Simon se enamoró lentamente de mí. Y, en comparación con mi estrategia de 10 años, Susan solo tardó 3 cortas semanas en reducir el valor de corrupción de Simon a -100 y su valor de afecto aumentó al 100%. Susan todavía me hablaba de los dulces detalles de su relación con Simon. Dijo que Simon se enamoró de ella a primera vista. Suprimí una ligera punzada de tristeza y tomé un sorbo de mi batido. Entonces, ¿alguna vez te mencionó a su exesposa? Susan pensó un momento, luego sonrió triunfalmente. Nunca la mencionó. Debe haberla superado hace mucho tiempo. Asentí. Espero que sí. Realmente no quiero arruinar su relación. Cuando Simon aparezca más tarde, fingiré estar llena de arrepentimiento y me aferraré a él como una loca. Dada su forma de ser, probablemente se sentiría tan disgustado que me evitaría a toda costa. Exacto. Una vez que me rechace, tomaré los 50,000 y saldré felizmente de este mundo. Mientras tramaba esto, Susan de repente recibió una llamada y me dijo alegremente, mi novio ha terminado su reunión y viene a recogerme ahora. Iremos a una cita más tarde, así que hablemos de la casa mañana.
Me quedé inmóvil por un segundo, luego forcé una sonrisa y asentí. Entonces me iré primero. Susan me tomó del brazo con afecto. ¿Dónde vives? Haré que mi novio te lleve a casa. La sonrisa se congeló en mi cara. Susan era demasiado entusiasta. Cuando reaccioné, la puerta del coche ya se había cerrado. El fresco aroma a pino se quedó lentamente en el aire. A mi lado, se escuchaba la voz coqueta de Susan mientras reía y le mostraba a Simon sus uñas recién hechas. Simon estaba sentado justo frente a mí, y, desde mi ángulo, podía ver sus nudillos bien definidos en el volante. Mantenía la mirada fija al frente, pero respondía a cada una de sus palabras, observando los impactantes rasgos del hombre en el espejo retrovisor. Por un momento, me sentí aturdida. Simon nunca fue tan paciente conmigo. Cuando estábamos juntos, siempre estaba dividido entre la esperanza y el miedo. Él sabía de mi misión y temía que yo pudiera irme en cualquier momento. Cada noche, se despertaba de repente en pánico. Buscaba frenéticamente mi lado de la cama. Todo lo que podía hacer era tranquilizarlo una y otra vez con cansancio. No te dejaré sola. Te amo, y no tiene nada que ver con la misión. Seguí diciendo esas mentiras hasta que abandoné este mundo. Simon, llorando, me agarró la mano, rogándome que no me fuera, rogándome que me quedara un poco más, que pasara unos años más con él. Suspiré, rechazando todas sus súplicas. Su rostro estaba pálido como la muerte, sus ojos rebosantes de agonía y locura. ¿Por qué no me amas? ¿Cómo pudiste atreverte a dejarme? ¿No dijiste que nunca me dejarías sola? Sonreí amargamente. En el mundo real, tengo mi propio amante. Al notar mi mirada, Simon frunció el ceño y levantó los párpados. Nuestras miradas se encontraron, el coche se sacudió bruscamente con un frenazo repentino. Desprevenida, mi frente golpeó la ventana con un golpe sordo, dejando un moretón. Lo siento, la voz de Simon sonó ligeramente. Giró un poco la cabeza. Ya estamos en tu casa. Tardé un momento en darme cuenta. Luego dije, oh, y le di las gracias. Cuando subí al coche antes, Susan me preguntó mi dirección de casa, y simplemente le di al azar un complejo residencial. Hice planes con Susan para volver a vernos, luego salí del coche. Simon mantuvo los ojos bajos, sin mirarme nunca. No se detuvo un momento, y la parte trasera de su coche desapareció de la vista en un instante en la bulliciosa entrada del complejo residencial. Me puse en cuclillas lentamente, abrazándome. No sé cuánto tiempo había pasado de nuevo. El familiar coche de lujo se detuvo silenciosamente y con fuerza frente a mí. La ventanilla del coche bajó lentamente, revelando el perfil cincelado del hombre. Simon me miró con calma y dijo, sube. Pensé que Simon encontraría una oportunidad para verme, pero no esperaba que fuera tan pronto. Tan pronto que ni siquiera tuve tiempo de prepararme para enfrentarlo. Durante el estancamiento, Simon levantó la mano y encendió un cigarrillo. De repente fruncí el ceño. No me gusta que Simon fume. En el pasado, se lo habría arrebatado y lo habría apagado sin pensarlo 2 veces. En ese entonces, Simon era muy obediente también. Dije, deja de fumar, y nunca volvió a tocar un cigarrillo. No sería así en absoluto. En el pálido humo blanco, me examinó sin restricciones. Me contuve, a punto de hablar. La avalancha de comentarios una vez más abrumó la pantalla. ¿Por qué la exesposa está tan reservada? ¿De verdad cree que el protagonista masculino todavía tiene intenciones con ella? El protagonista masculino sabía que ella había regresado hace mucho tiempo. Simplemente no reveló su identidad en el coche porque temía que la protagonista femenina le diera demasiadas vueltas al asunto. Si no fuera para advertirle que no dijera tonterías delante de la protagonista femenina, el protagonista masculino no se molestaría en verla a solas. Me quedé en silencio. Fue como si me echaran un cubo de agua fría. El momento impulsivo de hace un momento desapareció sin dejar rastro. En este momento, no me importaba su estatus. La mano fría y pálida apoyada en la ventanilla del coche cayó con pereza. Simon desvió la mirada sin expresión. Absorto en sus pensamientos,
Apagó su cigarrillo con un toque de sarcasmo. ¿No vas a comprar una casa? Sube. Te llevaré a ver algunas propiedades. El camino estuvo en silencio. Simon no mostró intención de hablar. Sin embargo, la escena ante ellos era un clamor. Al menos la excuñada es sensata, sabe que el asiento del pasajero está reservado para la novia. Así que tomó el asiento trasero sin hacer un escándalo. ¿Por qué el protagonista masculino no está advirtiendo a la hermana de su exesposa? ¿Por qué la llevó a su antigua casa en su lugar? No se preocupen, el protagonista masculino aún no conoce los motivos ocultos de la hermana de la exesposa. Una vez que se revelen sus verdaderos colores, la despreciará aún más. Llegamos a la puerta. No pude evitar preguntar, ¿no tienes nada que quieras preguntarme? La mano de Simon sosteniendo la llave se detuvo. Bajó la cabeza y levantó una ceja. Esperando en silencio que continuará, reuní valor, por ejemplo, ¿por qué regresé? ¿Cuánto tiempo me quedaré aquí y cuál es el propósito de comprar esta casa? No me interesa. Simon desvió la mirada, su tono plano. No me importa quién compre esta casa. Borraré todo lo que me recuerde a ti. En cuanto a por qué regresaste, con las manos en los bolsillos, pareció soltar una burla. No será para intentar conquistarme de nuevo, ¿verdad? Me detuve un segundo. ¿Y si lo es? Eres bienvenida a intentarlo. Simon empujó la puerta y se abrió con un crujido. Todo dentro de la habitación se desplegó claramente ante mí una vez más. Un rayo de luz inclinado, motas de polvo flotando, Simon estaba a mi izquierda trasera, su ropa rozando mi manga. Él no habló, ni yo tampoco. En el silencio, se sintió como regresar a una tarde ordinaria después de que nos casamos. Nos dirigíamos a casa desde el mercado. Sus 10 dedos estaban cargados con abultadas bolsas de plástico, todas llenas de mis platos y aperitivos favoritos. Riendo y discutiendo juguetonamente todo el camino. Cuando la puerta se cerró, me lancé sobre él, mis brazos alrededor de su cuello, riendo como una loca mientras buscaba sus labios. Simon se echó hacia atrás indefenso hasta que su espalda se apoyó contra la puerta. Me sostuvo la cintura y me besó suavemente. Mi muñeca fue agarrada de repente, mi cuerpo se puso rígido. Simon soltó rápidamente, su expresión volvió a la normalidad. Échale un vistazo. Vendértela a ti también es bueno. Me ahorra tener que limpiar la casa de nuevo. Asentí. Caminé casualmente y regresé. No hay problema. Ya he arreglado con Susan la transferencia para mañana. Solo dale la escritura de propiedad. No necesitas aparecer mañana. Ok, Simon accedió de buena gana. Su tono hizo una pausa por un segundo. Luego dijo lenta y burlonamente, no tienes que desconfiar tanto de mí. Si pudiera, esperaría no volver a verte en esta vida. Me encuentro contigo a solas esta vez porque tengo miedo de que digas algo inapropiado delante de Susan, dijo, levantándome una ceja. No quiero que ella sea infeliz. ¿Entiendes? Respiré tranquila y profundamente. No mencionaré nuestra relación delante de Susan. Silencio de nuevo. Ahora que ha llegado a esto, por supuesto, sabía que debía irme con tacto. Pero por esos 50.000 yuanes, todavía hablé con voz ahogada. Simon, me equivoqué en ese entonces. No debía abandonarte e irme. Una onda apareció en los ojos oscuros de Simon. Me entrecerró los ojos, aparentemente perdido en sus pensamientos. Continúa. Volví esta vez porque quería compensarte, y me di cuenta de que todavía me gustas. ¿Puedes? Lo miré nerviosa. Por favor, considérame de nuevo. La habitación se sumió en un completo silencio. Después de decir estas palabras, casi me ahogé en una burla abrumadora. Cerré los ojos avergonzada. Mi cara ardía con oleadas de vergüenza. Después de un largo rato, alguien en la habitación soltó una risita suave. ¿Qué? Tu marido en coma en el mundo real murió. ¿Y te acordaste de mí, tu eterno respaldo? Levanté la vista bruscamente, mi ojo tembló por un momento, mis labios temblaron con un toque de ira. Todo esto se reflejó en los ojos oscuros de Simon.
Levantó una ceja. Disculpa. ¿No lo viste? Ahora tengo a mi propia amada. Su tono era discreto, pero sus pupilas oscuras estaban fijas en mí. Mis ojos se sentían un poco secos y parpadeé con fuerza. Lo sé. Simon pareció sonreír débilmente, o quizás no mostró ninguna emoción. Al final, todo lo que quedó fue la vista de su espalda mientras empujaba la puerta y se marchaba. Maldita sea, no tienes idea de cuánto tiempo he estado esperando este momento. Ja ja ja. El boomerang finalmente regresó y golpeó a la exesposa. Deberías salir del sistema antes, exesposa. Incluso si salvas al protagonista masculino 100 veces más, no se enamorará de ti de nuevo. Pero el protagonista masculino aún se ablandó y le dejó la llave de la casa, para que no terminara en la calle. Espera, ¿qué hay debajo de la llave? Me quedé inmóvil por un momento, luego miré la superficie cubierta con el mantel transparente. Antes de que Simon se fuera, dejó la llave de la habitación. Debajo de la llave de color amarillo pálido había un folleto rojo. Santa, censurado, estoy viendo bien. Es la escritura de propiedad. ¿Por qué el protagonista masculino le dejó la escritura de propiedad a la hermana de su exesposa? ¿No debería algo tan importante ir a la protagonista femenina? Con manos temblorosas, abrí la escritura de propiedad. De repente, todo se quedó en silencio ante mis ojos. Solo mi nombre está en la escritura de propiedad. De repente se me ocurrió que cuando compramos este apartamento, fue Simon quien se encargó de todo el papeleo. Sabía que algún día me iría. Así que, para evitar complicaciones, le dije específicamente que solo escribiera su propio nombre. Inesperadamente, solo escuchó a medias. De hecho, escribió un solo nombre, pero ese nombre era el mío. Así que esta era originalmente mi casa desde el principio. Nunca hubo necesidad de comprarla de nuevo. La escena ante mí volvió a animarse. Ahora lo entiendo. El protagonista masculino debe haber recurrido a esta medida desesperada para evitar que la hermana de su exesposa se encontrara de nuevo con la protagonista femenina. Eso tiene sentido. El protagonista masculino es ahora un multimillonario hecho a sí mismo que vale cientos de miles de millones. ¿Qué es una casa que vale unos cientos de miles para él? Es solo el costo de un juego de joyas de la protagonista femenina. Ah, me estoy desmayando. El amor del protagonista masculino por la protagonista femenina es realmente algo digno de contemplar. Llevan más de un año juntos y él ni siquiera se atreve a tomarle la mano. Me reí con autodesprecio. Ya veo. Llamé al sistema. La estrategia falló. ¿Puedes enviarme de vuelta a mi mundo original ahora? El sistema lentamente escribió un signo de interrogación. Eres demasiado precipitada, ¿no? ¿Crees que una confesión hará que el protagonista masculino se enamore de ti de nuevo? ¿Dónde está la persistencia que tenías antes en perseguirlo? Suspiré. Hice lo mejor que pude. Entonces, ¿qué consideras no precipitado? El sistema guardó silencio un momento. Deberías besar proactivamente al protagonista masculino. ¿Qué? Me sobresalté. Si el protagonista masculino te empuja, determinaremos que tu conquista ha fallado. Puedes salir del mundo y recibir 50.000 yuanes. Si no te empuja, el sistema hizo una pausa. Entonces debes permanecer en este mundo hasta que lo conquistes de nuevo. ¿Este sistema idiota está loco? La exesposa realmente aceptó. Es una censurado. Iwu. No quiero que el protagonista masculino y la protagonista femenina tengan un conflicto. Ah, me quedo en silencio. En un libro, siempre tiene que haber un payaso. Si no soy yo, entonces será otra persona, regateé. Ya que has hecho una exigencia, yo también pediré más. 100.000, ni un céntimo menos. Esta cantidad de dinero es solo una gota en el océano para el sistema, que accedió. Pero con cierta confusión, ¿estás realmente tan corta de efectivo? Por supuesto, el sistema continuó preguntando, ¿vale la pena sacrificar el resto de tu vida por alguien que nunca despertará? Un rostro pálido apareció de repente ante mis ojos. Dije, tú no lo entenderías.
Al día siguiente, Susan me invitó a comer para agradecerme por resolver su mayor preocupación. Creo que, aunque no lo diga en voz alta, todavía piensa en ella en su corazón, me susurró Susan quejándose a lo largo de los años. En realidad, ha habido mucha gente preguntando por este apartamento, pero él no quería venderlo, por eso se ha retrasado hasta ahora. Hice una ligera pausa y sacudí la cabeza. Estás dándole demasiadas vueltas. Si realmente no quisiera vender, ¿por qué pondría un anuncio? Susan me miró con una mirada significativa, luego se inclinó misteriosamente y suspiró. Déjame ser honesta contigo. En realidad, antes de que pudiera terminar, el vaso junto a nuestros asientos se hizo añicos de repente. Esto fue seguido por un tremendo rugido. Fragmentos de vidrio volaron por todas partes, y rápidamente tiré de Susan detrás de mí. Un hombre de mediana edad conduce una enorme excavadora hacia el restaurante. Santa, censurado. Santa, censurado. El villano aparece. El legendario héroe salvando a la damisela está a punto de suceder. ¿A quién salvará primero el protagonista masculino? Tan difícil de adivinar. ¿Puede el villano simplemente matar primero a la exesposa? Su acto pretencioso es tan molesto. En el maletero lleno de baches Susan estaba asustada y aterrorizada. Sus ojos parecían los de un conejito blanco. Hace un año, cuando conoció a Simon, él ya había construido un vasto imperio empresarial. Superficialmente, era solo un magnate de la tecnología. Pero en este mundo alternativo sin ley, él ostentaba un poder absoluto. Bajo su protección, Susan no experimentó casi ninguna dificultad. Pero yo era diferente. Cuando perseguía a Simon, él no era tan poderoso como lo es hoy. Así, le era difícil protegerme en todo momento. En el mundo empresarial, hay ataques abiertos y encubiertos. Ya me había acostumbrado a ser secuestrada. Luché para darme la vuelta, toqué su frente y le indiqué que se calmara. Aquí, el villano ya había estacionado el coche en el terreno baldío. Recogió una barra de hierro del asiento del pasajero y caminó fríamente hacia nosotros. Maldita sea, está golpeando a alguien con un palo tan grueso. Esto se ve demasiado aterrador. Debe doler muchísimo. No abusen de nuestra protagonista femenina. No estará bien si la protagonista femenina muere. El protagonista masculino probablemente se volverá loco de nuevo. Exacto. El protagonista masculino casi se autodestruye cuando su exesposa se fue. Si algo le vuelve a pasar a la protagonista femenina. Al ver a Susan acurrucada de miedo, cerré los ojos. Susan redimió a Simon. Lo salvó y le dio la motivación para vivir una buena vida. Si ella muriera de nuevo. En el momento en que el palo se balanceó hacia Susan, me moví delante de ella. Las estridentes sirenas cortaron el viento silbante en mis oídos. El palo se detuvo en el aire con alarma, a apenas una pulgada de mi cara, con los ojos llenos de preguntas. Permanecí en una postura como si fuera a recibir un disparo en la cabeza al segundo siguiente y con dificultad miré hacia el área no tan lejana. Varias patrullas de policía rodearon el terreno baldío. La puerta del coche se abrió y Simon casi saltó del coche, mirándome a mí primero. De reojo, su expresión se quedó en blanco por un momento, sus pestañas revoloteando, pero su rostro permaneció inexpresivo. Solo sus ojos se tiñeron instantáneamente de carmesí. El villano rápidamente tomó una decisión entre Susan y yo. Agarró a Susan y el afilado cúter se colocó sobre su arteria carótida. En medio de sus gritos, la arrastró rápidamente, alejándose cada vez más de mí, incluso más lejos que la distancia a la policía. La policía los rodeó rápidamente, confrontando al villano. Parecía estar a salvo, aún conmocionada, intenté ponerme de pie. Al segundo siguiente, alguien se abalanzó y me abrazó. Simon temblaba. Me sostuvo con tanta fuerza en sus brazos que no podía respirar. Mi cuello se humedeció lentamente. Tengo ganas de reír, pero no puedo. Todo lo que puedo hacer es acariciar suavemente su espalda, tal como lo he hecho innumerables veces antes. Está bien. ¿Ves? Estoy bien. Te dije que todo estaría bien. ¿Por qué no me creíste? La persona en mis brazos permaneció en silencio.
Ese corazón que latía salvajemente finalmente se calmó bajo el toque relajante. ¿El protagonista masculino no odia a la hermana de su exesposa? ¿Por qué su primera reacción fue abrazarla? Odiar mis posaderas. Las reacciones subconscientes no mienten. Parece que está claramente locamente enamorado de ella. Entonces, ¿qué hay de nuestra protagonista femenina? La protagonista femenina todavía está en manos de los malos. Mi corazón se hundió. Me aparté. Suelta. Todo el mundo está aquí. Susan todavía está en manos de los malos. Necesitamos rescatarla primero. En un momento como este, ¿sigues pensando en los demás?, me interrumpió Simon con urgencia. Su voz temblaba incontrolablemente. ¿Por qué recibiste ese golpe por ella? Si hubiera llegado un paso tarde, no moriré, susurré. Incluso si muero aquí, a lo sumo solo regresaré a la realidad. Pero Susan era diferente. Una vez que un anfitrión decidía quedarse en el libro, su cuerpo en el mundo real moría automáticamente, y vivirían el resto de su vida solo dentro del libro. La muerte de Susan en el libro equivalía a morir de verdad, en todos los sentidos de la palabra. La expresión de Simon se desvaneció lentamente. Fue como si incluso mi aliento se hubiera vuelto frío, dejando solo una marca roja húmeda en el rabillo del ojo. Bajó ligeramente la cabeza, mirándose las manos temblorosas, y rió con autodesprecio. Estaba siendo sentimental. Me preocupé por nada. Casi olvido que no perteneces aquí. Así es. Tienes un querido marido en el mundo real. No puedes esperar para irte de aquí y volver con él. Llamé al sistema, pero nunca respondió. Mi mente era un caos. Justo cuando mi cabeza estaba a punto de partirse, la voz de Susan de repente resonó en mi mente. Sistema, sal ahora, casi rugió. ¿No dijiste que Simon había eliminado a todos los villanos? ¿Qué está pasando? Suspiré en silencio. En el caos de hace un momento, hice contacto visual con un villano y lo reconocí. Era el enfermero que, en el hospital psiquiátrico, usaba su tamaño físico y su posición para intimidar a Simon cuando aún era un niño. La noche que escapó del hospital psiquiátrico, Simon se rió mientras le destrozaba las piernas. Si no hubiera visto lo aterradoramente pálido que estaba mi rostro, el cráneo del villano probablemente habría sido el siguiente en romperse. A lo largo de los años, Simon se había encontrado con innumerables villanos importantes. Todos eran oponentes cuya inteligencia y estatus eran dignos de él, tanto que se había olvidado por completo. En el rincón, todavía había un pequeño camarón malvado. Este es un villano sobrante, que no representa ninguna amenaza para la carrera del protagonista masculino, por lo que no fue incluido en la lista. Una voz de sistema desconocida sonó desprovista de emoción. Te secuestró simplemente para matarte por despecho. Después de todo, ahora todos piensan que eres el verdadero amor del protagonista masculino. La voz de Susan tembló de pánico. No quiero morir. Rápido, sálvame. El sistema permaneció impasible. Cuando firmaste el acuerdo para quedarte, ya te había informado de los riesgos y nuestra relación ha terminado. Así que ya no puedo proporcionarte ninguna ayuda. Pero no seguías diciendo que te habías enamorado del protagonista masculino y que preferirías morir antes que dejarlo. Ahora tu deseo se ha cumplido. Estás muerta y el protagonista masculino podría recordarte toda la vida. Me pregunto si es solo mi imaginación. La voz del sistema sonó casi burlona. Susan se echó a llorar. ¿Quién está enamorada de él? Ni siquiera somos pareja. Solo finge amarme delante de los demás, pero en privado es frío conmigo. Estar con él es como ser una viuda viviente. Si no fuera por querer vivir una buena vida dependiendo del protagonista masculino, ¿por qué estaría dispuesta a quedarme? Si hubiera sabido antes que él causaría mi muerte, no lo habría salvado. Que se vaya quien quiera. Apenas podía creer lo que oía. Las reacciones de los comentarios fueron más intensas que las mías. Sin emoción. Pensé que era amor puro. Resulta que es solo brillo de labios. Enviar a esta pareja es como comer, censurado. Mejor quédate con la exesposa.
Al menos ella genuinamente soportó momentos difíciles con el protagonista masculino. Hechos. La segunda perseguidora no hizo nada por el protagonista masculino. Solo vino a aprovecharse. ¿Soy el único que siente pena por el protagonista masculino? Todos los demás solo lo están usando. El protagonista masculino es verdaderamente lamentable. Sigue entregando su corazón solo para ser traicionado una y otra vez. Espera. ¿Quién dijo que el protagonista masculino se enamoró de la segunda perseguidora? ¿Podría ser que se han estado utilizando mutuamente todo el tiempo? De repente me volví para mirar a Simon. Estaba de pie en silencio con los brazos cruzados en las afueras de la multitud. Su expresión no mostraba ningún rastro del pánico anterior, observando con calma desde la distancia. Anfitriona, ¿me acaba de llamar? La voz familiar de su sistema dedicado resonó en su mente. Lo siento, hubo un mal funcionamiento en el equipo interno justo ahora, lo que podría haber causado un error de frecuencia. ¿Escuchó a otros sistemas o anfitriones hablando? Negó con la cabeza y formuló una pregunta que lo había estado molestando durante mucho tiempo. ¿Se puede falsificar el valor de oscurecimiento y el valor de los latidos del corazón? Teóricamente, no, dijo el sistema, pero las teorías son censurado. El protagonista masculino incluso se atrevió a desafiarnos. ¿Qué más es incapaz de hacer? Me quedé inmóvil. Desafiar, el sistema me dijo. Después de que me fui, Simon tuvo un segundo colapso. Un valor de oscurecimiento excesivo puede causar un retroceso significativo al cuerpo, una vida peor que la muerte, un dolor que traspasa el corazón. Por esta razón, el sistema una vez solicitó a los superiores que borraran los recuerdos de Simon sobre mí, reiniciándolo a su configuración inicial, como si nunca hubiera venido. Pero Simon es demasiado inteligente, lo suficientemente astuto como para no estar a su merced. La eliminación de memoria acaba de iniciarse. Luego se lició alegremente rompiéndose una de sus piernas, primero el tobillo, luego la rodilla y luego la muñeca. Soportó el dolor de la reacción mientras se enfrentaba lenta y metódicamente al sistema. Los recuerdos podían borrarse, pero restaurar el cuerpo requería un alto precio. El sistema solo pudo detener urgentemente el programa de eliminación de memoria. Finalmente, se le ocurrió un último recurso. Susan, una excelente estratega que había redimido a innumerables villanos, fue enviada. Intentemos con otra persona y veamos si pueden redimirlo. Susan finalmente fue rescatada. Para entonces, se había desmayado del susto después de que un francotirador le disparara al villano en la cabeza. Entre la bulliciosa multitud, me senté en un rincón envuelta en una manta, jugueteando constantemente con mis dedos. El sistema me acaba de notificar que el hospital está volviendo a reclamar el pago. El dinero en mi cuenta solo es suficiente para 3 días. Durante estos años, para cubrir las exorbitantes facturas del hospital, renuncié a la carrera que amaba, vendí mi casa y mi coche, agoté todos mis ahorros y ahora estoy cargada con una deuda enorme. Trabajo sin cesar, ganando dinero día y noche, pero aún así no puedo seguir el ritmo de las facturas del hospital. El sistema me aconsejó de nuevo. Escúchame. Deja de malgastar tus esfuerzos. No importa cuánto dinero gastes, él no despertará. No importa lo importante que sea para ti, ¿puede ser más importante que tú misma? Sacudí la cabeza obstinadamente. No quiero que muera. No puedo aceptarlo. Mi comportamiento inusual atrajo la atención de quienes me rodeaban. Una mujer policía se inclinó con preocupación, mirándome. ¿Cómo terminaste llorando así? ¿Te asustaste? ¿Quieres que te acompañe a ver a un psicólogo? Continúa con tu trabajo. Yo me quedaré con ella. Simon se había acercado en algún momento sin que yo me diera cuenta. Bajó la mirada para mirarme, sus ojos arremolinados con emociones que no pude descifrar. La mujer policía dudó. Usted es. Soy su marido. Simon mostró su certificado de matrimonio. Maldita sea, la he estado llamando exesposa durante tantos episodios. Ella es la verdadera. Así que el protagonista masculino pasó la mitad de la película actuando de agraviado. Sin embargo, ni siquiera podía soportar tirar su certificado de matrimonio. ¿Qué hago?
estaba maldiciendo. Pero ahora, me está gustando un poco su relación. Me cubrí los ojos, angustiada. Simon dijo fríamente. Lily, ¿por quién estás llorando? No dije nada. No quieres decirlo. Bien. Resopló ligeramente. Yo tampoco quiero saberlo. Después de unos segundos, me preguntó de nuevo. ¿De verdad lo amas tanto? Con los ojos enrojecidos, lo miré y asentí lentamente. Luego me preguntó, ¿me amas a mí? Todavía asentí. Simon se quedó en silencio unos segundos, luego rió exasperado. Se puso de pie y caminó sin expresión en círculos. Como si se esforzara por calmar sus emociones, luego golpeó un bloque de hormigón semisolidificado, levantando polvo. Los hermosos falanges estaban ensangrentados y destrozados. Apretó los dientes y me agarró por los hombros. Lily, ya ni siquiera lo estás fingiendo, ¿verdad? ¿Qué estás pensando? ¿Crees que seguiré siendo tan cobarde contigo como hace 3 años? Hace 3 años, el año en que Simon me amó más. Su nivel de afecto una vez alcanzó el 200% incluso después de que descubrió mi verdadero propósito al perseguirlo para retenerme. Se despojó de todas sus defensas, se arrodilló ante mí, completamente indigno, incluso completamente derrotado, suplicándome, Lily, te amo. No puedes hacer esto. Hazme enamorarme de ti y luego abandóname, Lily. No te pido que lo dejes por mí. Pero no puedes hacer esto. No puedes abandonarme con tanta decisión. ¿No puedes tener un amante más? Uno de un libro, uno de la realidad. No interferiré contigo. Mientras seas feliz, incluso puedes visitarme con menos frecuencia. Lo miré, sin saber si reír o llorar. Él no sabe que este amante en la vida real también es él. Completamente contrario a lo establecido en el libro. En el mundo real, Simon creció en una familia feliz y saludable. Era amable, pacífico, como una brisa matutina con un toque de humedad. Murió camino a nuestra boda. En el coche de bodas, a través de la ventanilla adornada con un gran carácter rojo de doble felicidad, miré fijamente cómo el camión cisterna se estrellaba contra nosotros. Al segundo siguiente, el rostro de Simon apareció en mi línea de visión. Me protegió debajo de él, sus largas pestañas rozando suavemente mientras cubrían mis ojos. Cariño, estarás bien después de un buen sueño. Nada malo te pasará. Las llamas rugían y sus ojos se contrajeron de dolor. Sin embargo, me palmeó la espalda con calma. Su voz era firme y clara, como hace 10 años. Cuando se agachó para mirarme en la puerta del orfanato, sonriendo, eres también educada. ¿Cómo te llamas? Antes de los 7 años, yo era una niña que nadie quería. Mi padre biológico era un violador. Fui el fruto nacido de la lujuria, no deseada y enviada a un orfanato al nacer. Mi maestra pensaba que heredé los genes del violador, sin importar lo bien educada o trabajadora que fuera. No podía recibir ningún cuidado de ellos. Cada padre que venía a adoptar un niño miraba a los niños y luego me elegía primero, acariciándome amorosamente la cara. Pero solo podía disfrutar de ese fugaz momento de amor. Cuando se enteraban de mis antecedentes, inmediatamente cambiaban su actitud y me evitaban. Solo Simon, él convenció a sus padres para que me adoptaran de principio a fin. Él me eligió firmemente. Confío en mi primer instinto. Ella es tan buena. ¿Por qué no debería ser amada? Simon fue mi hermano durante 6 años. Desempeñó de todo corazón el papel de hermano mayor, enseñándome pacientemente y diciéndome lo que estaba bien y lo que estaba mal. Al mismo tiempo, me mimaba excesivamente dentro de los límites de nuestra relación de hermanos. Tenía un poder ilimitado sobre él. Por ejemplo, podía ordenarle que me atara los cordones de los zapatos, que rodara sobre su cama o, incluso en noches de tormenta, que llamara a su puerta con una almohada en la mano. Por ejemplo, me complacía, dejándome besarlo en secreto mientras fingía estar dormido. ¿Qué se esconde bajo el disfraz de hermanos? Ambos lo sabíamos bien. A los 18 años, la familia Smith se declaró en bancarrota.
Los padres de Simon querían huir con el dinero, ya que su hija adoptiva emocionalmente distante claramente no formaba parte de sus planes, pero Simon se quedó por mí. Me palmeó la cabeza con una leve despreocupación. Está bien, Lily. Tu hermano nunca te abandonará. Me gusta dibujar. He ganado muchos premios desde que era niña. Pero estudiar arte es un camino caro. Para permitirme dibujar sin distracciones, Simon abandonó la universidad y fue a trabajar a una obra de construcción, comenzando a ganar dinero desesperadamente. De un joven enérgico, se transformó en un adulto con grandes responsabilidades sobre sus hombros. Simon vivió una vida muy agotadora. Todos los días, se despertaba antes del amanecer, se sentaba junto a mi cama un rato, luego salía a trabajar y no regresaba a casa hasta altas horas de la noche. A veces llegaba a casa cansado y me encontraba teniendo una pesadilla. Ni siquiera tenía tiempo de cambiarse de ropa y me consolaba suavemente hasta el amanecer. Le sugerí que dejara la escuela y empezara a trabajar para poder compartir la carga de la vida con él. Esa fue la primera vez que Simon perdió los estribos conmigo. Frunció el ceño y me dijo que pensara de nuevo si realmente quería abandonarme. En el momento en que el hombre se dio la vuelta en silencio, lo abracé llorando. Su cuerpo se puso rígido y se congeló. Al segundo siguiente, le tomé la cara, me puse de puntillas y lo besé. Simon retrocedió unos pasos mientras me abalanzaba sobre él. Sin embargo, recibió con firmeza el beso ligeramente impulsivo y prohibido y respondió con un sonido ahogado. Te amo, suspiró suavemente. Así que, levantarte es mi misión. Verte feliz me hace muy feliz. Muchos años después, en un mundo paralelo, me encontré con la misma situación que él. Solo tienes que prepararte bien para tus exámenes, ¿verdad? ¿Por qué te encargarías de dar clases particulares? No necesito que ganes dinero para mí. Mirando al chico frente a mí, con los ojos bajos. Sonreí y lo abracé. Te amo, Simon. Así que, levantarte es mi misión. Me ahogué a mitad de la frase. Verte feliz me hace feliz. El tercer mes de muerte cerebral de Simon, me desperté de la pesadilla de nuevo. Simon nunca volverá. Busqué frenéticamente las pastillas para dormir que había escondido en vida, vertiéndolas todas en mi mano. Fue el sistema el que detuvo mis acciones irracionales. ¿Sabes por qué sobreviviste al accidente automovilístico? Porque Simon intercambió su alma con nosotros por tu vida. Me quedé inmóvil. El frasco de pastillas en mi mano cayó al suelo. El sistema dijo que su alma había perdido todos sus recuerdos y había sido colocada por nosotros en un personaje de un libro. Este personaje tiene un trasfondo trágico y necesita que alguien lo redima, pero muchos jugadores lo han intentado y han fallado. ¿Te gustaría intentarlo? Volviendo a la realidad, miré con calma este hermoso rostro. Incluso cuando está enojado, sigue siendo tan guapo. Simon me miró y dijo, palabra por palabra, no soy la misma persona que hace 3 años. Ya no me engañarás. No te quiero en absoluto. No terminó su frase. De repente lo abracé por el cuello y lo besé. Nuestros labios apenas se rozaron por un instante. Luego fui fuertemente inmovilizada contra la pared. Simon me agarró los hombros con fuerza. Sus ojos se leían con humillación, incapaz de pronunciar una palabra. Parecía que quería pegarme o incluso matarme. Apreté los labios a punto de hablar, pero al segundo siguiente la alta figura se arrodilló en silencio. Simplemente se arrodilló ante mí, cerró los ojos, levantó la mirada y se acercó lentamente a mis labios. Esta es una postura que anhela afecto. Mi corazón tembló. Ante mis ojos, una densa masa, hermano. Sé que eres terca, pero ¿no pudiste aguantar unos segundos más? Maldita sea, debes estar exhausta de fingir durante tanto tiempo. ¿Pensaste en este momento en el segundo en que te diste cuenta de que ella había vuelto? Hablando de un protagonista falso. Primero, fingió estar en una relación con esa supuesta segunda retadora. Y ahora está actuando todo indiferente frente a ella, solo para desmoronarse después de un solo beso. Honestamente, no he visto una escena de beso desde que se fue la primera retadora. Esto es tan emocionante. Mi mente se quedó en blanco.
Incluso mi aliento fue cuidadosamente robado por él. El sistema gritó en mi oído. Anfitriona, ¿qué hiciste? El valor del latido del corazón del protagonista masculino se ha disparado a 999, labios y dientes entrelazados. Miré aturdida a Simon. Después de un largo rato, se movió hacia atrás casi imperceptiblemente, sus respiraciones rápidas rozando mi cara. Vamos a casa. Simon me dio una tarjeta negra. Jugué con ella, suspiré y la dejé a un lado, pero él apretó los labios y la volvió a poner en mi mano. Sé que no te importa el dinero en los libros, se rió con autodesprecio. Pero también necesitas gastar dinero aquí, al menos conmigo. ¿Puedes ser un poco más amable contigo misma? Asentí en silencio. Simon tenía razón. Siempre he sido mala conmigo misma. Antes de regresar al libro, no había dormido una noche completa en mucho tiempo. Para ganar dinero, abandoné mi pincel. Trabajaba 3 trabajos al día. Desde las 5 de la mañana hasta altas horas de la noche, mi habitación de alquiler de 5 metros cuadrados ni siquiera tenía su propio baño. Estaba realmente exhausta. Así que, después de que Simon me acostó, caí en un sueño profundo. Este sueño fue excepcionalmente dulce. No tenía percepción de nada, ni siquiera energía para soñar. De hecho, dormí un día y una noche. Cuando me desperté, estaba completamente acurrucada en los brazos de Simon. Él me acariciaba suavemente la espalda, con los ojos entrecerrados y su perfil suave mostraba una rara tranquilidad. Me froté los ojos y cambié de posición para abrazarlo. ¿Cómo está Susan?, dijo Simon con indiferencia. Me pidió una suma de dinero y se fue a viajar por el mundo. El sistema me acaba de decir que mientras dormía, Susan estaba armando un alboroto por ver a Simon. Ya no puede salir del sistema, y en este mundo, su última esperanza es él. Asentí y bromeé con una sonrisa. El señor Simon es bastante generoso con la indemnización por ruptura. No es indemnización por despido, Simon me miró seriamente. Ella y yo no tenemos ninguna relación sustancial de principio a fin. Fue una explotación mutua, una sociedad. Su propósito al venir a este mundo es el mismo que el tuyo, redimirme. Ajusté el valor de oscurecimiento para ayudarla a completar su misión. Y ella se quedó para actuar conmigo. Hice una pausa. Simon. Él giró ligeramente el rostro para mirarme y respondió suavemente. ¿Fue tu obra que regresara al libro? Fui yo, no lo ocultó. Para hacerlo interesante. El sistema quiere que mi vida siempre tenga giros y vueltas. Una vez que viva una vida feliz y pacífica, inevitablemente causará problemas. Fruncí el ceño. Entonces, ¿cómo sabes que el sistema definitivamente vendrá por mí? Tal vez envíe a alguien más profesional que Susan. Y podría no ser necesariamente yo. Simon sonrió lentamente, porque el sistema y yo lo sabemos bien. Solo tú puedes despertar mis emociones. Me apoyé en el hombro de Simon y le conté muchas cosas del pasado. El hombre en mis brazos escuchó en silencio. A veces, curvaba las comisuras de su boca. A veces, bajaba los ojos pensativo. Después de un rato, me levantó de su cuerpo y me preguntó seriamente, ¿qué vas a hacer en el futuro? Tu vida aún es muy larga, Lily. ¿Vas a vivir en las sombras el resto de tu vida? Su tono era suave, teñido de melancolía. Lo miré con un toque de sorpresa. Esto no sonaba como algo que diría el Simon del libro. Después de un momento de reflexión, susurré, le debo todo. Los dedos de Simon se detuvieron y me frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Al ver esa mirada familiar, mis ojos se llenaron de lágrimas. Yo fui quien dañó a Simon. Mis sentimientos por Simon estaban lejos de ser tan puros como los suyos por mí desde nuestro primer encuentro en el orfanato. Hice todo lo posible para llamar su atención. Cuando se inclinó y extendió la mano para tocarme el pelo, mis ojos se iluminaron y me acerqué activamente. Lo vi reír y decirle a alguien más, «Mamá, ¿no crees que este pequeño tesoro y yo somos tan parecidos?» ¡Qué coincidencia! Él fue solo el último que me ayudó a escapar de un mar de sufrimiento. No creo que pueda ser amada,
Ni creo que él amaría incondicionalmente a una hermana con la que no comparte ningún vínculo de sangre. Así que, deliberadamente lo busqué. Soy yo la que lo está atrayendo en silencio, siguiéndome a través del límite entre hermanos en la familia Smith. Lo utilicé para establecer mi posición más tarde cuando el padre y la madre Smith se fueron. También me hice la débil, haciendo lo que me ayudara de buena gana, incluyendo sugerir que fuera a trabajar a otro lugar. También fue mi táctica de avanzar retrocediendo. En este punto, me ahogaba en sollozos. Simon presionó mi cabeza contra el hueco de su cuello y me consoló. Ya, ¿qué más? Y ese beso impulsivo. No es el resultado de emociones que se liberan de las restricciones. Yo era demasiado codiciosa. Quería permanecer más profundamente en su vida. Simon originalmente quería esperar hasta que yo fuera un poco mayor antes de casarse conmigo. Pero yo realmente ya no tenía ninguna sensación de seguridad, ni siquiera por un segundo, sin mantenerlo firmemente atado a mi lado. Temía que se fuera. Así que utilicé muchos métodos para obligarlo a casarse conmigo de inmediato. Si Simon supiera alguna vez cómo lo había engañado de esta manera, probablemente se arrepentiría de morir para salvarme, ¿no? No se arrepentirá. Una voz tranquila me sacó de mis pensamientos. Simon me abrazó más fuerte y repitió, está bien. Incluso si lo supiera, no te culparía. La misión se completó con éxito. El sistema transfirió 5 millones a mi tarjeta. Querida anfitriona, esta vez aún puedes elegir si quedarte. El sistema me persuadió. Si te quedas, podemos firmar un acuerdo ahora mismo. ¿No quieres quedarte a su lado para siempre? Esta es una buena oportunidad. La misma opción que hace 3 años. Estoy en un dilema. Los comentarios que estuvieron en silencio durante mucho tiempo reaparecieron. No aceptes. Si te quedas, morirás. Y esos 5 millones aún terminarán en manos del sistema. El protagonista masculino ya no está bajo el control del sistema. Ya han enviado gente para eliminarlo. Si te quedas, terminarás con él. Maldita sea. Si tan solo pudiéramos arrancar de raíz a los grupos de interés detrás del sistema. Todo esto lo hacen los capitalistas. Exacto. Explotan la perspicacia empresarial y las habilidades de investigación del protagonista masculino para impulsar el PIB, escondiéndose en las sombras para cosechar los beneficios, y luego planean eliminarlo al final. El sistema es tan malvado. Y Wu. Protagonista femenina, deberías irte rápido. Toma los 5 millones y vive tu propia vida. Miré aturdida la avalancha de comentarios. Mi mente se quedó en blanco. Si Simon del libro muere, entonces su alma se disipará por completo. El Simon que yace en la UCI no será diferente de una persona muerta. Me levanté frenéticamente de la cama y busqué por toda la habitación, pero no pude encontrar ningún rastro de Simon. Una fuerte explosión resonó de repente en el centro de la ciudad. Un rascacielos imponente estalló en llamas. Todo el edificio brillaba como una varilla de hierro al rojo vivo. ¡Oh no! ¡Oh no! El protagonista masculino todavía está adentro. Nunca esperé que el sistema actuara tan rápido. Deben haber usado una bomba, ¿verdad? Qué gran gesto solo para matar al protagonista masculino. Protagonista femenina, date prisa y abandona este mundo. No. ¿Por qué estás saliendo corriendo? Corrí descalza por la calle. El fuego se extendió rápidamente. Un viento abrasador silbaba en mis oídos. En mi memoria, antes de que explotara ese camión cisterna, también había un mar de fuego tan abrumador. Miré fijamente el edificio en llamas. Mi amado está ahí dentro. Las lágrimas brotaron instantáneamente, pero se secaron rápidamente en mi cara. Entre las llamas, me pareció ver la sombra oscilante de Simon. El fuego era demasiado intenso. Su figura, vista a través de capas de ondas de calor, ya era algo indistinta. ¡Ay! La puerta principal se ha quemado. Todavía llegamos un paso tarde. El protagonista masculino podría haber escapado. Pero para salvar a ese niño, nunca podrá salir de nuevo. El protagonista masculino está en el primer piso ahora.
De hecho, podría salir por la puerta trasera. ¡Ay! Es una pena que no conozca la puerta trasera. Me abrí paso entre la multitud y corrí hacia el edificio. Encontré esa puerta trasera y tropecé por el edificio como un pollo sin cabeza. La avalancha se iluminó de emoción, guiándome ansiosamente. Sí. Sí. Gira a la izquierda. Las llamas son más débiles allí. El protagonista masculino está en la esquina al final del pasillo. Perfecto. La pareja que apoyo está a punto de tener un final feliz. En el momento en que la puerta trasera se derrumbó en llamas, agarré a Simon por el dobladillo de su camisa. Cuando me vio, su mirada se oscureció como si hirviera de ira reprimida, su puño apretado a su lado, luego se relajó lentamente. Me abalancé sobre sus brazos, y él me sostuvo firmemente, diciendo fríamente, siempre te llamo, chica buena. Pero en realidad no eres nada buena, chica buena. Mi mente se quedó en blanco. Me aferré fuertemente a su cintura, de repente lo miré, mis brazos comenzaron a temblar. ¿Lo sabía? ¿Cuándo se enteró? De repente, la imagen de Simon mirándome cuando me desperté ese día cruzó por mi mente. Fue Susan, ella se lo dijo. Así que Simon lo recordó entonces. Lily, no te he enseñado a no ponerte en peligro, Simon me regañó con cara seria. Llevo tantos años muerto. ¿Por qué sigues siendo tan tonta? ¿Sabes lo doloroso que es morir quemado? Una ola de fuego entró rodando por un extremo del pasillo. Él frunció el ceño, protegiéndome mientras nos metíamos en la habitación. La puerta se cerró herméticamente por fin. Un poco de aire para respirar. Sin embargo, seguí enterrando mi cara firmemente contra su pecho. Simon me apartó sin expresión. Necesitamos hablar. ¿Por qué entraste? Él bajó los ojos. ¿Para salvarme o para morir conmigo? Me mordí el labio y le agarré la mano con fuerza. Al ver mi silencio, las delicadas cejas de Simon se fruncieron ligeramente. Después de una larga pausa, su actitud se suavizó primero, y dijo con calma, Lily, nunca te culpé. No eres una carga para mí. Eres un tesoro. Si no fuera por ti, hizo una pausa, luego sacudió la cabeza como si pensara en algo. No habría sido feliz en esta vida si no hubiera conocido a la persona que amo. Pero yo te usé, dije, sorbiendo. Con la cabeza gacha. No merezco que me trates así en absoluto. Entonces, ¿me amas? ¿Qué? Simon repitió una vez más. Después de todos estos años, ¿me amas? Era una pregunta que ya sabía su respuesta. Murmuré suavemente. Te amo, pero no hay peros. Eso es suficiente, dijo. Hay 3 partes de falsedad mezcladas con 7 partes de afecto genuino. Dada tu infancia sin amor, ya lo has hecho notablemente bien para llegar a este punto. No me debes nada, y yo tampoco te debo nada. No es necesario que te sientas culpable o que sufras por mi muerte. Simplemente continúa con tu vida como de costumbre. Las lágrimas brotaron incontrolablemente en un instante, abrumada por la tristeza y la ira. No pude evitar saltar para golpearlo. ¿Cómo puedes decir palabras tan despiadadas? De hecho, me pidió que lo abandonara. ¿Cómo pudo ser tan desalmado? Simon sonrió, su rostro limpio excepcionalmente vívido a la luz del fuego. Aprovechó la oportunidad para atraerme a sus brazos, palmeándome la espalda intermitentemente. Solo tienes 26 años. Tienes mucho dinero. Te graduaste de una prestigiosa universidad y eres hermosa. Te he criado tan bien y aún así no accedes a esta pequeña petición. Simon suspiró suavemente. Sé que no quieres dejarme ir. Pero incluso si muero, nadie sabe si el accidente o el mañana llegará primero. Lily, ¿quién no tiene algunos transeúntes en su vida? Finalmente me tocó la cara. Que descanse en paz. Después de que regreses, entiérrame donde pueda verte. De repente abrí los ojos cubiertos de sudor frío. Esta fue la primera noche que pude dormir después de regresar al mundo real. Mi teléfono vibró. Era una notificación de depósito bancario. Abrí los ojos sorprendida. 70 millones.
La voz del sistema llegó débilmente. Querida, este dinero es la herencia del protagonista masculino. En el libro, son 700.000 millones, pero solo se puede retirar esta cantidad. Apretando mi teléfono, algo no me cuadra. Aunque sean solo 70 millones, no debería haber caído en mis manos, continuó el sistema semanalmente. De todos modos, estoy a punto de perder mi trabajo, así que también podría contarte un poco más. El plan original del protagonista masculino era mantenerte en el libro para asegurar que ninguno de los dos fuera molestado por el sistema. ¿Te gustó nuestra historia? Déjanos qué opinas del relato en los comentarios. Si tienes una historia de amor y te gustaría que la contáramos, escríbenos, no olvides compartir esta historia y suscribirte. Gracias.